del Niño. Para CNN, Laura Castellanos, Caracas. Bueno, la noticia del día hoy llegó desde el ámbito de la ciencia. Hace 100 años Albert Einstein lo había anunciado y hoy se comprobó. Es un hecho. Científicos norteamericanos confirmaron la detección de las ondas gravitacionales, un hallazgo que confirma la teoría del sonido del universo, como algunos lo han llamado. Para explicarnos de qué se trata este descubrimiento, nos acompaña la doctora en Ciencias y directora de Ingeniería Física de la Universidad Andrés Bello, Alejandra Montesinos. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Hola. A ver, ¿podemos explicar en simple de qué se trata esto? ¿Qué es lo que se descubrió o qué es lo que se pudo percibir por primera vez en Estados Unidos? Bueno, lo que se midió fueron las señales de ondas gravitacionales, que son perturbaciones en el espacio-tiempo, que fueron predichas, como tú dijiste, hace 100 años por la teoría de Einstein, que, bueno, teóricamente ya se sabía más o menos lo que se estaba buscando, pero la tecnología todavía era muy precaria para poder lograr esas mediciones. Y hoy día ya hemos visto que esas ondas existen y los datos están ahí. ¿Qué provoca esas ondas? Bueno, la perturbación en el espacio-tiempo, lo que hace es que el espacio-tiempo está relacionado con la interacción de los cuerpos que tienen masa. La fuerza gravitacional es lo que nosotros vemos cotidianamente, los objetos caen, la Tierra gira en torno al Sol. Entonces, lo que se produce en este efecto es esencialmente que cambia el espacio-tiempo y eso produce que la distancia cambie levemente. Entonces lo que midieron esencialmente es que el largo en esos brazos que tiene el detector disminuyó, pero sutilmente. Algunos han hecho la analogía, y te pregunto si es correcta o no, para entenderlo, de una piedra que se lanza al agua y eso lanza unas ondas concéntricas que se van difuminando a medida que se aleja. ¿Uno puede hacer una comparación de ese tipo? Exactamente, en ese caso sería como la superficie del agua es como el espacio-tiempo, que cuando tiene un efecto de un objeto muy masivo, estas propagan en el espacio. Ahora, nosotros, cualquier objeto masivo produce estas ondas gravitacionales, pero como son muy leves, nosotros ahora las que observamos son de objetos gigantes como agujeros negros o estrellas supermasivas como estrellas de neutrones. Eso, Alejandra, nos va a permitir observar fenómenos que antes no podíamos o que no podemos ver. Por ejemplo, un agujero negro evidentemente no emite luz, por lo tanto no lo podemos ver. Claro. ¿Nos permite, por lo tanto, comenzar a entender fenómenos o comenzar a percibir fenómenos que no podíamos ver? Exactamente, esa es la gran noticia. En el fondo tenemos una nueva ventana de observación del universo. Hasta ahora solo podíamos ver las ondas electromagnéticas en todo su espectro, que ya era bastante, pero el universo, la parte luminosa es muy pequeña, debe ser menos del 5% del universo emite luz. Todo el resto es oscuro y muchos de los fenómenos los vamos a poder observar con estas ondas gravitacionales, que si bien teóricamente ya los conocemos, más o menos uno sabe lo que se espera, ahora los estamos viendo concretamente en un experimento. Cuando uno habla de percibir, aquí hay que usar un poco la imaginación, ¿no? Porque no es un sentido que uno tenga tan claro como la vista. Concretamente, ¿qué es lo que percibe? ¿Qué es lo que podemos entender? ¿O qué perspectiva se abre para entender fenómenos que hasta ahora no podemos comprender del todo? Bueno, primero la tecnología que tiene todo este laboratorio nos permite hacer observaciones, medidas muy pequeñas. O sea, estamos hablando de escalas de milésimas del tamaño del átomo. Y eso no se había logrado nunca. O sea, y aplicaciones de eso probablemente van a existir muchas en el futuro, en el sentido de ocupar estas detecciones tan precisas, que es la más precisa que se ha tenido hasta este momento. ¿Qué pasa con el tema de los agujeros negros, que siempre ha sido como uno de los elementos más fascinantes en el universo? ¿Qué podemos saber concretamente sobre ellos? Bueno, de hecho, una de las cosas preciosas que tiene esta observación es que la onda que se midió proviene de la interacción de dos agujeros negros que están colapsando y formando uno solo, digamos, uniéndose. Entonces, ese tipo de fenómenos eran imposibles de observar y de saber qué era lo que iba a suceder. Entonces ahora nos podemos hacer la pregunta al revés, vamos a empezar a medir ciertas ondas y vamos a tener que después interpretar qué fenómenos podrían producir esas ondas que estamos midiendo. Eso significa que probablemente se van a construir más elementos de precisión, así como hoy tenemos los telescopios, digamos, que nos permiten conocer parte del mundo. ¿Vamos a también construir más instrumentos que nos permitan captar estas ondas? Sí, en este proyecto ya hay por lo menos 2 que están en construcción, otros más que están en proyecto. Yo creo que con estos resultados está claro que es una buena iniciativa invertir en este tipo
de observatorios nuevos, que como te digo, nos permiten observar una ventana que antes no había. O sea, ahora hay telescopios en muchas partes del mundo, en Chile tenemos bastante, y ahora sería otra posibilidad de ver la parte más oscura del universo que no teníamos acceso hasta ahora. ¿Cuánto trabajo hay acá, Alejandra? ¿Cuántos años o cuántas décadas de investigación científica para llegar a resultados como estos? Bueno, partiendo desde la teoría de Einstein, que cumple 100 años este año, luego un montón de trabajo teórico que ahora se está viendo reflejado, que fue útil para poder hacer esta medición, y probablemente toda la parte técnica es lejos lo más impresionante. O sea, la cantidad de ingenieros, técnicos, físicos que trabajaron en conjunto, personas en computación para almacenar los datos. Este proyecto debe llevar más de 20 años, desde que se empezó a armar para llegar a este momento. Para llegar exacto en que se a mide este esto. momento. Que pasaron generaciones, de hecho. Al principio los instrumentos obviamente no funcionaban, no daban los resultados. Tuvieron que hacer grupos más grandes, más compartidos con otras áreas. Finalmente ahora en septiembre del 2015 lograron echar a andar el sistema nuevo, mejorado, y lograron en la primera medición obtener ondas gravitacionales. Y además son dos sistemas que funcionan en paralelo, ¿no? Que están ubicados en distintos lugares de Estados Unidos. Claro, son dos sistemas que están separados a miles de kilómetros, porque la idea de los experimentos científicos es que uno los tiene que poder reproducir. O sea, no sacaríamos nada con que alguien lo mida en un laboratorio, porque uno podría pensar que son errores o que algo pasó. Entonces, la idea de este segundo detector permitió que se observara la misma señal con milisegundos de diferencia, pero exactamente la misma señal. Entonces eso ya es una verificación fuerte de que la medida es la correcta. Y esta señal, Alejandra, es una señal que nos llega del pasado, de más de 1.000 millones de años atrás, ¿no? Sí, son más de 1.000 millones, es de 1,3 billones de años, que es lo que se estima que se produjo ese colapso de agujeros negros. O sea, lo que estamos percibiendo, lo que se percibió en septiembre del año pasado, es algo que ocurrió cuando la vida en la Tierra era probablemente células, ¿no? Ni el sistema solar existía, digamos. Sí, absolutamente. No, es muy antiguo. Y en la medida en que sigamos trabajando en estos elementos, ¿qué más podemos percibir? Iba a ocupar la palabra ver, pero es incorrecta. ¿Qué más podemos percibir acerca de lo que ha pasado en el universo, de lo que está pasando en el universo? Bueno, la gracia también que tienen las ondas gravitacionales es que nos permiten observar mucho más atrás en el universo a lo que nos permiten las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas en algún minuto no se podían propagar en el universo, entonces no tenemos visión de lo que había en ese instante. En particular en el origen, que es lo que a uno le gustaría saber. O sea, la gran pregunta que a uno le gustaría saber es cómo partió este universo, el Big Bang, si es que existió o no, y las ondas gravitacionales sí podrían dar información de esa época. Alejandra Montesinos, muchísimas gracias por habernos acompañado y explicar un poco más de qué es la noticia del día, un elemento científico de gran relevancia para la historia. Muchas gracias. A ti. Chao. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Esto es Resumen Ejecutivo en CNN Chile.